Probando, probando, probando. Así tengo que usarlo. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar hoy día el tema número 6 del avance del curso de literatura. Si revisamos el sumario, encontraremos que los temas clave hoy día son literatura de Renacimiento, centrándonos en la narrativa en el Siglo de Oro, y también la poesía del Barroco, centrándonos en Soledades, que es un poemario de Luis de Góngora y Argote. Vamos a comenzar hablando de la novela picaresca entonces. A ver, la novela picaresca es un tipo de novela que aparece a mediados del siglo XVI en España y que refleja las clases sociales medias, bajas y muy bajas, estratos sociales reflejados en la novela picaresca de España del siglo XVI. La novela picaresca aparece como una oposición a la novela pastoril, como una oposición a la novela de caballería, y el pícaro, protagonista de esta novela, es el que va a ser el antípoda del héroe, la antítesis del héroe, es decir, el antihéroe. El pícaro viene a ser un antihéroe. ¿Qué cosa es un antihéroe? Si el héroe es veraz, el héroe es valiente, el héroe tiene poderes, el héroe pelea por los demás, el pícaro es mentiroso, el pícaro es cobarde, el pícaro pelea por sí mismo, el pícaro no es conocido y más bien es infame en lugar de ser famoso. No tiene fama, sino tiene tendencia a la infamia. El pícaro es el protagonista de la novela picaresca. Otra característica importante de la novela picaresca es que la novela picaresca se va a desarrollar en ambientes realistas. La novela de caballería, la novela pastoril hablaban de realidades inexistentes, eran fantasiosas. Un caballero saltaba 5 metros para cortarle el cuello de un salto a un enemigo, un gigante. Peleaba contra ejércitos y los vencía él solo. Entonces este caballero era un personaje pues irreal. En cambio el pícaro y su mundo donde se mueve es un mundo real. Por ejemplo, en la novela El Lazarillo de Tormes, los escenarios principales son la ciudad de Salamanca y la ciudad de Toledo. Son dos ciudades que existen en España. Nos hablan de la geografía de la ciudad, tendencia realista. Al igual que Cantar de Miosit o Poema de Miosit, la novela El Lazarillo de Tormes también tiene tendencia realista. Otra característica clave de la novela picaresca es su sentido autobiográfico. La novela se desarrolla a partir de la voz narrativa en primera persona. Vamos a ver esto. Claro, chicos, esto es muy elemental, pero a veces uno se confunde. A ver, para enunciar una novela encontramos un tipo de narrador que se llamaba tercera persona. Él estudiaba en la pre, él era un chico aplicado, él pronto iba a ingresar. En cambio, en yo sería primera persona, sería yo estudio en la pre, yo voy a ingresar, ¿está bien? Entonces, primera persona es el narrador de Lazarillo. Por eso es una narración autobiográfica. Autobiográfica quiere decir que el mismo personaje protagónico es quien te cuenta su historia. Eso no quiere decir que Lazarillo de Tormes de verdad haya existido. Probablemente fue un autor culto que escribe imitando la manera de hablar de un pícaro, creando un personaje pícaro para que ese personaje narre su historia ficcional. Claro que esta ficción se parece a la realidad, tendencia realista. ¿Está bien? Recuerda que la ficción siempre va a ser algo fantasioso, pero hay una ficción parecida a la realidad y hay otra ficción que no se parece, que sería la ficción fantasiosa. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es una narrativa realista, una ficción pegada a la realidad. Eso tienes que tenerlo bien claro en mi curso. No es geografía, no es historia, es literatura. Si no, pues la ficción es la esencia del curso. Bien, otra característica, aparte del narrador autobiográfico en primera persona, aparte de la tendencia realista, aparte también del pícaro como personaje,
es el humor y la ironía como formas narrativas. El humor implica la risa y la ironía implica la burla, la sátira, el escarnio. Lo que tú llamas criollamente sacar cachita, eso es la burla, la ironía, ¿está bien? Este sentido es porque la novela realiza una crítica cerrada hacia ciertos defectos sociales de la época, tales como, por ejemplo, el concepto de la honra falsa o honra aparente, que es un concepto que en España de la época generaba muchas pérdidas económicas, generaba muchos problemas en la sociedad. Yo te voy a explicar de qué trata esto. También vamos a encontrar una crítica cerrada hacia el clero. Bien, ¿qué es el clero, alumnos? El clero es la clase social conformada por los curas, es decir, la gente de las órdenes religiosas. En la España de la época, el clero era una forma de vivir muy cómoda, porque el cura por lo general no trabaja, tiene una renta importante y no trabaja, y por lo general tiene tendencia a la corrupción. Hoy en día los programas cómicos de radio y televisión se burlan, hacen escarnio de los políticos, porque son la clase poderosa y corrupta de la sociedad. Por ejemplo, el COFOPRI, todo ese asunto de los petroaudios, es una pequeña muestra de la corrupción que hay. En la época no eran los políticos tanto, sino los curas. Los curas eran poderosos y eran corruptos. Entonces en la novela se realiza una crítica muy cerrada hacia los curas, a los clérigos. Entonces hay una tendencia a la ironía y el humor para burlarse de esto y también de los defectos sociales que hay. Otra característica importante de la novela picaresca es que la novela picaresca va a aparecer, y ya lo indiqué, como una contraposición a las novelas de caballería y a las novelas pastoriles fantasiosas. Esta es de tendencia realista. Bien, vamos ahora a centrarnos en la novela principal, la novela inicial, El Lazarillo de Tormes. Yo te había dicho que el Lazarillo estaba en primera persona, ¿está bien? También sabemos que consta de un prólogo, su estructura, y 7 tratados. ¿Qué es un tratado? Me preguntas. Un tratado es un capítulo, un episodio, como quieras llamarle. El Lazarillo de Tormes se publica simultáneamente en 1554 en 3 ciudades de España: Burgos, Alcalá de Henares y bueno, una tercera que no era de España sino de Holanda, Amberes. ¿Por qué Amberes? Recuerda, alumno, que para el siglo XVI Holanda o Países Bajos era parte del Imperio Español. Allí se publicó también el Lazarillo. Hoy en día, de esa edición primera de 1554, quedan solamente 11 ejemplares. 9 de Amberes, 1 de Burgos y 1 de Alcalá de Henares. Cada uno de estos libritos vale cientos de miles de dólares. Tú pensarás, profe, tenían tapa de oro, era el mejor papel. Olvídate, era una edición con una tapa de cuero de mala calidad, una edición en formato A5, que es la mitad de un cuaderno regular que tú usas, y encima la novela tiene defecto de estructura. Es decir, la novela no está muy bien escrita. Tú pensarás, pero ¿qué sentido tiene que una obra que tenga tantos defectos y sea tan sencilla vale tanto? Porque la novelita inició una tradición en toda Europa, la novela picaresca. Por eso, una novelita es una reliquia bibliográfica. Esa novelita están en museos de Estados Unidos, de Inglaterra, y valen mucho dinero. Están muy bien resguardadas allí, en esos museos, como una obra de arte que es la novela, ¿no? Bien, ¿quién es el autor de esta novela tan famosa? No se sabe quién fue. El autor probablemente no quiso firmar la obra por motivos de que en la novela se realizaba una crítica hacia el clero, y el clero en la época era muy susceptible. Recuerda que España hasta casi empezando el siglo XIX, siglo XVIII, tuvo todavía la Inquisición como forma de justicia en España, el único país que tuvo hasta el último la Inquisición. Si tú tenías un problema con la iglesia, te procesaban y hasta te podían quemar vivo. Así que la Inquisición tenía un brazo muy largo, el brazo armado de la iglesia, y en España era complicado hablar mal de la iglesia. Así que el autor probablemente se ahorró trabajo y no puso su nombre en la obra. Se habla mucho de Diego Hurtado de Mendoza como posible autor. Puede ser, pero no está probado, así que decimos que es anónima, ¿está bien? Un prólogo y 7 tratados. En el prólogo, el narrador nos empieza a decir que él escribe la obra no tanto por la honra, que sí es un incentivo para él, y ya veremos qué es la honra para el pícaro Lázaro. Más que todo escribe la obra para que tú tengas una enseñanza. Y eso es muy interesante. Se supone que el autor, si fue Diego Hurtado de Mendoza, supongamos, el autor tiene la idea de transmitir su ideología a los lectores. Probablemente por esto el autor publica la obra un poquito acelerado, porque dijo, quiero que la entiendan rápido,
no quiero problemas con la Inquisición, pum, lo publicó como pudo, y bueno, y después quemaron los libritos, por eso solamente quedó uno de Burgos, uno de Alcalá de Henares en España, ¿no? Lo quemaron los libros. Entonces, ¿cuál es la ideología que domina? El erasmismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es erasmismo, profesor? A ver, Erasmo de Rotterdam fue un gran humanista nativo de Países Bajos, Holanda. Él tenía una forma muy particular de ver la religión y ver lo que es la Biblia. Él proponía que se hagan reformas en la iglesia, que había ideas arcaicas en la iglesia que debían ser cambiadas. Por ejemplo, una idea arcaica: tú te portabas muy mal, tú eres un pecador empedernido, pero tenías dinero. Cuando estabas a punto de morir, donabas toda tu riqueza a la iglesia, y con eso el cielo se te abría de par en par. Esta idea es absurda. Tú no ganas el cielo con dinero, lo ganas con buenas acciones. Entonces, esta idea pues estaba mal, y en España todo el mundo se portaba mal. Todo el mundo decía, mira qué mal se porta ese, y él era peor. Y a la hora de que morían, no toda mi plata en la iglesia, y se iban al cielo según ellos. Es un ejemplo. La honra aparente también era otra idea que Erasmo estaba en contra. ¿Por qué tienes honra tú? Porque yo vengo de una familia noble, y como yo tengo honra no puedo trabajar porque trabajan los pobres y yo tengo plata. Tiene la idea que tiene plata porque es noble, pero se muere de hambre. Eso es la honra aparente, la honra falsa. Había alumnos que prefería mendigar que trabajar, diciendo, ¿por qué voy a trabajar? Trabajar es para los tontos, para los que son de baja condición, yo soy un noble. Tal vez de casualidad tú tenías un centímetro cúbico de sangre noble en tus venas por un bisabuelo, pero tú te creías noble por eso. Sí que había muchos nobles en España y muchos flojos en España. Eso se critica bastante porque la iglesia, el sistema ideológico que imperaba en España, va a apoyar esa idea en lugar de ir en contra. Erasmo iba en contra de esto. Y el que escribe el Lazarillo era erasmista. Acuérdate, era un erasmista convencido. Muy bien, ya hemos hablado mucho de lo que es la ideología, hablemos del aspecto estilístico. En el prólogo nos dicen bien claro, amigo lector, vuestra merced, le llama de una manera clásica el narrador, disculpa que escribo en este grosero estilo. Amigo lector, en este estilo grosero en que te escribo. ¿Qué significa estilo grosero? Algunos chicos piensan de manera sencilla. Estilo grosero, profesor, seguramente dice groserías, no dice malas palabras o malas lisuras, como dicen algunos. No, alumno, no se refiere a que utilice palabras groseras. Grosero estilo es estilo sin pulir, estilo sin adornar, un estilo que no es fino, un estilo que es grueso, tosco, sin pulir. A eso se refiere grosero estilo. Grosso modo, de una manera tosca, está bien diferente a hacerlo fino, delicado, adornado. Eso es el estilo del Lazarillo de Tormes, un estilo grosero. En el cuadernillo encontrarás un breve párrafo del Lazarillo de Tormes. Ya en su momento te haré leer ese párrafo, ¿ya? Pero por el momento seguimos avanzando. Bien, decíamos también que el Lazarillo de Tormes no tenía una estructura acabada. De los 7 tratados, el primero, el segundo, el tercero son una extensión equivalente, regular. El cuarto es de un cuarto de página, alumnos. El quinto también regular. El sexto son un párrafo largo y una línea al final. Y el último también tiene una extensión regular. Es una estructura un poquito desequilibrada, y la unidad argumental también no es tan sólida. Es decir, es una novela inacabada. Bien, vamos a comenzar con el argumento de Lazarillo de Tormes. ¿Está bien? Van a tomarme atención. En el libro de la en el cuadernillo, el argumento está muy resumido. Está bien que esté así. Recuerda que lo que viene en el examen es lo que está en el libro. Ya, yo te puedo decir cosas aparte para que sepas, ¿no? Pero lo que está en el libro es la palabra sagrada que vas a dar tú el examen. ¿Está bien? En el libro nos dicen, por ejemplo, que Lázaro pierde a sus padres muy tempranamente, cuando era muy pequeño. Su padre y su madre vivían en un molino que regentaban, es decir, que ellos trabajaban en el molino para alguien más adinerado que el dueño. Y el padre fue perseguido porque robaba el trigo que traían. Entonces el padre fue perseguido, el padre huyó de la justicia y se va como escudero de un caballero que fue a pelear a una gran batalla en la cual los cristianos se enfrentaron a los moros, la batalla de los Guelbes. El padre muere en esa batalla, ¿está bien? Muere sirviendo a la causa católica, se supone, aunque haya sido un ladrón perseguido. Muere, digamos, santificado por haber peleado al lado de su señor el caballero en la batalla de los Guelbes. La madre, una señora muy humilde, se muda de Tormes. Tormes es el río, y ahí quedaba el molino, le había dado a luz a su hijo allí. Por eso Lázaro dice, yo nací en el río Tormes, no es cierto, por eso lo dice.
Lázaro y su madre se mudan a Salamanca, que es una ciudad cercana a Tormes. Salamanca es una ciudad del norte de España. Salamanca es el lugar donde Lázaro pasa su niñez. Su madre comienza a lavar la ropa de los universitarios y a cocinar para los que son los mozos que crían caballos. Es una clase social baja, la gente humilde que cuida los caballos de los poderosos de la ciudad. Recuerda que Salamanca es una ciudad importante y una universidad famosísima que es la más antigua de España, fundada en el siglo XIII, así que la ciudad tenía sus cosas. Allí es cuando la madre, en la voz narrativa de su hijo, y lo voy a decir en primera persona para que lo entiendas bien, en ese entonces mi madre entró en conocimiento con un esclavo moro, llamado Zaide, esclavo. El moreno, que era feo y oscuro, que me daba miedo cuando llegaba a la casa, nos visitaba mucho. De tanta visita que nos hizo, vinieron a traerme él y mi madre un hermanito morenito, al cual yo ayudaba a cuidar y alzaba cuando era pequeño. Sí, alumnos, la madre se amanceba, es decir, convive con este esclavo moro, una mujer de muy baja condición para meterse con un esclavo moro, estar con él como pareja, ni siquiera casados. El esclavo moro siempre iba a la casa, llevaba a veces comida, a veces leños para que se calentasen en invierno. Lázaro nos cuenta un día que su hermano estaba pequeñito, ya caminaba un poco, ya hablaba algunas cosas. Un día lo ve a Lázaro blanco, a su madre la ve blanca, son españoles, y llega el papá, el moro, que era oscuro y feo. El niño se esconde detrás de la madre, se esconde detrás de la falda y dice, mamá, el coco. Y el papá se molesta, Lázaro se ríe y Lázaro nos dice, yo me quedé pensando cómo es que hay gente que toda su vida huye de los demás y nunca se mira a sí misma, porque mi hermanito era idéntico a su padre, era fotocopia de él, ¿está bien? Te das cuenta, es una idea erasmista, ¿no? Criticar a los demás tú siendo igual o peor. Poco después se llevan a la cárcel al padrastro de Lázaro, porque había robado herraduras, también robaba la comida, la cebada de los animales que cuidaba, él era uno que cuidaba los caballos. El hombre fue a la cárcel y la madre también estuvo encerrada un tiempo como castigo por haberse confabulado con el hombre. Ella recibía el dinero. Lázaro allí reflexiona, ¿no? Es una reflexión muy bonita. ¿Por qué alguien pobre, que por el amor que tiene a su familia, roba un poco, tiene que ser castigado tan terriblemente? Y alguien poderoso, ponte a pensar Petroaudios, ponte a pensar Cofopri, está el tema de moda, porque esa persona a veces ni lo descubren y no le pasa nada y roba mucho más. En la época de España era igual que Perú de hoy en día. ¿Te das cuenta? Y Lázaro reflexiona, es erasmista este narrador, ¿ya? Lázaro entonces, con su madre pasan la época de cárcel, sale la madre, 2 hijos, no puede mantenerlos. Allí es cuando, y bueno, lo que sigue, está en tu cuadernillo, alumno. Ajá, en la segunda página del tema de hoy, está justamente lo que sigue. Bien, obviamente no voy a poder leerlo contigo ahora porque no tenemos tiempo. Yo te recomiendo que leas eso ya en tu casa, en otro momento que tengas libre. Ahí está en el cuadernillo ese fragmentito. Cuando Lázaro conoce a su primer amo, el ciego, el mendigo ciego, quien le va a enseñar muchas cosas. ¿Está bien? Eso lo lees en tu casa en un momento de descanso, lo vas a leer. ¿Está bien? Por favor, tienes que leerlo. Bien, el segundo amo de Lázaro va a ser el clérigo avaro, un hombre muy malo, que le daba a comer a Lázaro una vez por semana una cebolla cruda. Se va de él porque no le convenía ese amo tan malvado. El tercer amo fue un escudero famélico, un escudero que, como era escudero, los nobles de Baja Alcurnia, era muy orgulloso. Prefería morirse de hambre antes que trabajar. Lázaro le da pena y lo mantiene mendigando para él. Un día el escudero se fue porque tenía que pagar la cuenta de la casa que era alquilada y Lázaro se quedó ahí sin amo y casi lo meten a la cárcel. Unas chicas que eran sus vecinas, que eran sus amiguitas, unas chicas del partido, nos dicen en la novela, asumimos que son unas chicas que se dedican a la prostitución, dan su testimonio de que el niño es inocente y lo dejan libre los comisarios. El niño entonces es contactado por estas chicas para que sea el siervo, criado de un amigo entre comillas, de ellas, ¿no? Que es un fraile mercedario, es un cura que le gustaba mucho visitar a todos, vivía de gorra, alumno, vivía de invitado, nunca pagaba, era amigo de las chicas malas. Mira, este cura. Luego Lázaro va a estar como quinto amo con un bulero. ¿Qué es un bulero, profesor? Uno que vende bulas. ¿Qué es bula? Un documento firmado por el obispo, el papa, que te daba pasaje, entrada al cielo, tus 100 metros cuadrados en el paraíso para que hagas tu casa. Es decir, pagar por la salvación.
Esto según las nuevas ordenanzas de la Roma, del Papa, de la época, que estaba en pugna ya contra los reformados luteranos del norte de Europa. Para esta época estaba cambiando esa idea, tenías que portarte bien, no pagar. Pero todavía en España tan tradicional, tan arraigada, esas leyes todavía no eran aceptadas y el bulero hacía un negocio redondo porque firmaba, falsificaba bulas. Lázaro es testigo de todas las triquiñuelas de este corrupto, que es también un cura, clase clerical. Luego Lázaro estuvo con un maestro pandero que es un artesano, 2 líneas le dice, estuve con él y punto, no dice más. Luego estuvo con el capellán. Con el capellán estuvo 3 años. El capellán le daba un burrito, le daba vasijas para que baje al río Tajo, que es cerca de Toledo, y suba agua del río. En Toledo vendía el agua, era aguatero Lázaro. Trabajó 3 años así, y luego de esto Lázaro va con sus ahorros, porque logró ahorrar algo en 3 años, se compra una capita vieja, un sombrerito con pluma rota, botitas viejas, una espadita sin filo, quiere imitar al escudero, y dice, este trabajo de aguatero no va para mí, y se retira. Como ves, Lázaro ya está entrando en esa idea de la falsa apariencia, la honra aparente que tenía el escudero. ¿De qué te sirve tener la honra si en realidad eres pobre? Bien, Lázaro va a pasar entonces a servir a un alguacil. Sí, Lázaro fue serenajo, ¿no es cierto? Persiguió a los ladrones, pero un día tenía que enfrentarse con una banda y él huyó. No peleó con su señor el alguacil, se escapó, porque Lázaro es cobarde, porque es un antihéroe, porque es un pícaro. Al final Lázaro termina en Toledo como pregonero de vinos. ¿Qué es eso, profesor? Pregonero, aquel que anuncia productos a viva voz. No sé, por tu tierra venden naranja, ¿no? Vendo mandarina guando con pepa, dicen, ¿no? Y lo gritan en las plazas, entonces la gente va y compra. Eso es un pregonero. Lázaro pregona, se contacta allí con el arcipreste de la ciudad de Toledo. ¿Qué es arcipreste? Me preguntan muchos. Un obispo, una dignidad eclesiástica de alto nivel, de alta jerarquía. Este cura de alto nivel le dice, ¿por qué no te casas con mi criada? Mi criada es una chica honesta, casado, vas a tener más respeto de la gente. Te doy una casa chiquita para que vivas al costado de la mía. El Lázaro se decide. Mira, vestido más o menos, pregonero en Toledo, un oficio digno, casado, el arcipreste lo protege, tiene dignidad. Muchos autores dicen que allí está el pecado de Lázaro. ¿Por qué? Dirás, si profe le va bien. Pecado, alumnos, porque es un pecado en un sentido figurado, ¿no? Porque ha criticado esa sociedad tanto y ahora él se asimila a ella. Se inserta en esa sociedad corrupta que él criticó. Te das cuenta, ¿no? Quiere ser parte de lo que sabe que está mal. Y peor, alumnos. Poco después de que esta situación se da, que él ya tiene el estatus de hombre casado, un amigo le comenta un día, están tomando sus cervezas, le dice, ¿tú sabías que tu mujer, antes de que te cases con ella, había abortado 3 veces? ¿Sabías que tu mujer, cuando tú vas a pregonar por Toledo, ella entra a la casa del arcipreste, de un rato sale sonriente? Entonces Lázaro pues se va a molestar, se va a ofender y le va a decir al amigo, mira, si tú eres mi amigo, no hables mal de mi esposa, porque si lo haces ya no serás mi amigo. Punto. ¿Tú qué puedes razonar allí, alumno? Profe, la quiere mucho. A ver, ¿tú qué dirías, alumno, en ese caso? Ponte a pensar. ¿Él por qué no dice mentira? Porque sabe que es verdad. Mira, Lázaro es un pícaro. Lázaro es más vivo que tú y todos ustedes que están allá juntos. Yo también me incluyo, no le ganamos. ¿Cómo es que él no se va a dar cuenta que es amante, su hija, su esposa del arcipreste? Él sabe eso desde el principio. ¿Pero por qué se hace loco? Porque es un cornudo feliz. Porque sabe que si reclama, pierde la protección, se separa, hablan de él, pierde su honra, entre paréntesis. Ahí está su falsa honra. Ahí está. Esa es la crítica que se hace. Es un erasmista evidente el que las hace. Muy bien, temas centrales de la serie de Tormes. La pobreza y la honra, pero no la honra de Mio Cid, sino la honra aparente, la honra hipócrita de España del siglo XVI. Otros temas, la crítica al clero, el realismo, los conflictos sociales, la miseria. ¿Está bien? Esos son los temas principales. Ahora vamos a hacer un cambio, un giro, y hablaremos de lo que es la poesía de Góngora. Pero antes, 2 minutos, y respondemos las preguntas del tema, que me parece que es de la 1 a la 6. Todos revisando las preguntas de Lazarillo de Tormes.
Atención, atención. ¿Está? Bien, alumnos. La primera pregunta. ¿Cuál podría ser la clave? Árbol, no creo, ¿ah? Porque la vida de un pícaro es una vida difícil. El pícaro como héroe. ¿Qué hemos dicho del pícaro? Antihéroe, nada. Enano, a ver, narrar los hechos en tercera persona. ¿En qué persona dijimos? Primera persona, el yo. No, tampoco es. Yo te la he contado en tercera para hacerlo más rápido, porque en primera me hubiera demorado más en contarla, por eso es que lo he, pero la original está en primera. Lee el fragmento que está en tu cuadernillo, te darás cuenta. Esta es la página 46, que está el fragmento, ¿ya? Del tratado primero. ¿Cómo es que conoce al ciego? A ver, la respuesta clave va a ser casa, ¿está bien? Si pensabas que era dedo, ya pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Alegoría, idealización quiere decir cosas que no corresponden a la realidad, ¿no? Estamos hablando que es realista la novela picaresca. A ver, la 2. ¿Cuál es la clave, alumnos? La respuesta es beso, ¿está bien? Lázaro no tiene una sólida educación, como dice la opción A, tiene una educación pervertida, es decir, con valores invertidos. Linaje, Lázaro tiene un origen recontra humilde, sus padres eran pobrísimos, miserables. Lázaro al casarse se vuelve un noble, no se vuelve un noble, la D tampoco. El amor que quiere más Lázaro es el ciego, no quiso al ciego. El ciego le enseñó muchas cosas, sí, pero él quiso más al escudero, le daba pena y aprendió de él, lo que es la honra aparente. A ver, la pregunta 3, de frente, enano. La 4, dedo, ¿verdad? Todos están de acuerdo conmigo. En la 5... La 5 es una buena pregunta. ¿Qué representa el matrimonio de Lázaro con la criada del arcipreste? Sí, arbolito, es la reinserción social, el pecado de Lázaro. Son características básicas del barroco excepto, es decir, ese es ya el tema que viene. Ya está, eso todavía no podemos responder porque supone que no lo sabes. Te lo voy a explicar ahora, ¿está bien? A ver, el barroco español. Habíamos dicho que el Renacimiento era la primera parte del siglo de oro, el barroco es la segunda parte. Durante el siglo XVII España comenzaba a decaer, España empezaba una debacle y va a llegar a tocar fondo en el siglo XVIII, políticamente, económicamente, militarmente, terrible. España le va muy mal, pero en su literatura en el XVII todavía España está creciendo, está subiendo, todavía está en alza. Bien, el barroco, alumnos, viene a ser una literatura, un arte en general, que se va a referir a una búsqueda de la belleza mediante el desequilibrio, la exageración, mediante la confusión. El barroco corresponde al siglo XVII, que es un siglo terrible de grandes desastres, grandes matanzas. España se teñía de sangre en todo sitio a causa de los problemas de ideología. Los reformados de Europa luchaban contra los católicos del sur de Europa, del norte contra el sur, y en esta lucha muchos morían de manera, pues, terrible. El barroco es ese arte, un arte que surge a partir de la destrucción y la muerte, un arte que surge a partir de la decadencia, el miedo, la confusión. Cuando hablemos de la vida de sueño, veremos que la vida puede confundirse con los sueños, porque no estamos seguros de dónde estamos parados. Tan problemática de esta época es el barroco, el arte del movimiento, no del equilibrio. Bien, en España el barroco se desarrolla en narrativa, en teatro y en lírica. Hablemos hoy día de lírica española. A ver, características del barroco español: estilo recargado, lo que quiere decir es que usaban frases con muchas palabras, se usaba mucho el hipérbaton, que es la metáfora también, que son figuras que generan confusión en la lectura. Alusiones mitológicas, ¿está bien? ¿Qué es una alusión mitológica? Referirte a los mitos. ¿Y quién sabe mitos? La gente culta que ha leído un montón conoce los mitos. O sea, si eres muy culto, los mitos están fuera de tu alcance, ¿está bien? Bueno, en la época se concebía la mitología como una forma de cultura, ¿verdad? Hoy en día también, y hay muchos programas, como por ejemplo recuerdo los Caballeros del Zodiaco, que nos tergiversan los mitos, ¿no? Pero es una manera de acceder a ellos. Chicos, a veces los chicos nunca han leído nada, pero saben un poco de mitología por ese tipo de programas de anime japonés. Muy bien, vamos a hablar de los dos representantes, de manera sucinta de Quevedo, de manera amplia de Góngora. Amplia en el sentido del tiempo que me queda, ¿no? Porque siempre nuestro tiempo se acorta porque son 55 minutos, es poquito tiempo. A ver, Góngora. Góngora es un autor clave
que va a dirigir el estilo culterano. El estilo culterano es una forma de hacer poesía, la que vamos a explicar a continuación. Quevedo es su rival literario, rival en general. Quevedo hace otro estilo, el conceptista. Quevedo es un poeta que no le da mucha importancia al aspecto de la complicación formal, pero sí le da mucha importancia a la densidad semántica. Es decir, cuando él escribe con doble, triple, cuádruple sentido. ¿Está bien? No me toca hablar mucho de él. Hablaré muy breve una anécdota sobre algo que hizo una vez y con este dará más o menos claro cómo es que hablaba él en doble sentido. Quevedo fue un personaje extraordinario. Yo te recomiendo que busques una biografía de él y la leas porque no te vas a aburrir. Él fue un agente 007 en su época, no exagero, un genio que odiaba a los políticos corruptos, odiaba a Góngora y odiaba a las mujeres, pero no le gustaban los hombres, no te emociones, ¿ya? Quevedo era un personaje. Bien, sucede que Quevedo era uno de los engreídos de la reina de España en la época. Él vivía en la corte un tiempo. En la corte, él estaban esperando junto a otros nobles que baje la reina a presidir una fiesta. La reina pues iba a bajar las escaleras, y llegaba ella y empezaba la fiesta. Pero sucede que la reina era coja, es decir, cojeaba, un pie se movía un poco raro, ¿no? Cuando caminaba. Y nadie podía decirle, eres coja, o mira la reina coja, olvídate, ¿no? Porque eso era pues para que te manden al calabozo, a la guillotina. Bueno, sucede que, bueno, en esa época todavía no había guillotina, no te decapiten. Sucede que Quevedo en una ocasión estaba con unos amigos reunidos, iba a bajar la reina, y él les dice a sus amigos, yo les apuesto que yo le digo a la reina que escoja, se lo digo en su cara, y todavía se va a sonreír. Y todos dijeron, no te atreves, y él dijo, sí me atrevo. Cogió una rosa y un lirio, una en cada mano, y cuando la reina empezó a bajar, todos veían a la reina cojeando, bajando las escaleras, llegó abajo, él se acercó de manera ceremoniosa, se inclinó ante ella y le ofreció las 2 flores diciendo, entre rosas y lirios, la reina escoja. Entonces todos se quedaron callados y la reina se sonrió un poco y le dijo, Quevedo, te pasas, ¿verdad? Porque le había dicho que escoja, ¿no es cierto? Así era Quevedo, alumnos. Él siempre escribía y hablaba en doble sentido y no se casaba con nadie, excepto que era su protector, como el duque de Osuna, que fue su protector mucho tiempo. Hablemos de Góngora ahora. La vida de Góngora no es tan emocionante como la de Quevedo, pero su poesía sí que lo es. Góngora tiene 2 etapas. Cuando él era joven, más o menos de mi edad, o sea, bastante joven relativamente, este autor hacía una poesía bastante sencilla, una poesía para todos, una poesía popular en octosílabos, letrillas, romances. Recuerdo mucho su romance, Serví en Orán al rey, es un romance muy bello, que nos habla de un español que servía al rey de Orán, que es un rey árabe en Arabia, ¿no es cierto?, un rey musulmán, servía como soldado bajo paga, y un día llegan 300 guerreros árabes a atacar la ciudad. Él está con su morena, con su pareja, un interracial, una morena que es una africana que es su pareja, y no sabe si salir a pelear o quedarse con ella a protegerla, porque es un soldado él. Bellísimo romance en octosílabos. Por ese tipo de poesía, a él le llamaban el poeta de la luz, o el ángel de la luz, porque su poesía iluminaba a todo el pueblo, era muy famoso, muy popular en su juventud. Servía en Orán al rey un español con 2 lanzas, y con la vida y el alma a una gallarda africana, tan noble como amada, tan amante como hermosa, con quien estaba una noche cuando tocaron el arma. 300 cenetes eran de este rebato la causa, que los rayos de la luna sus adargas descubrieron. Las adargas avisaron a las mudas atalayas, las atalayas a los fuegos a las campanas, y ellas al enamorado que en los brazos de su dama oyó el militar estruendo de las trompas y las cajas. Espuelas de honor le pican, freno de amor le para, no salir es cobardía, ingratitud es dejarla. Bien, como ves es una poesía en octosílabos sencilla, simpática, ¿no? Pero Góngora tuvo otra faceta. Aquí en esta faceta sí fue culterano. Acá le llamaban el poeta de las tinieblas, el ángel de las tinieblas. Algunos chicos se emocionan, profe, era heavy metal, ¿verdad? Era oscuro. No, alumno, no se vestía de negro. Ángel de las tinieblas, porque su poesía era oscura, su poesía era difícil de entender. Ese es el estilo culterano barroco que cultivó Góngora. 2 obras allí. Fábula de Polifemo y Galatea, que no es una historia en prosa, es verso, es un poema muy bello. La ninfa Galatea se enamora del pastor Asis, que es muy guapo, pero muy hermoso. El malvado y horrible cíclope Polifemo también se enamora de la ninfa y mata a Asis de celos. Es historia en verso. Luego Góngora concibió otro poema,
Las soledades. Concibió 4 soledades. Escribió la primera, avanzó la segunda y falleció. No terminó nunca la segunda ni empezó la tercera y la cuarta. Estos poemas usan alusiones mitológicas muy complejas. Estos poemas abusan la metáfora, el hipérbato. Tienen un estilo muy enrevesado. Quiero que se fijen en la página 47, la estrofa de la primera soledad. La estrofa es una silva. ¿Qué es una silva? Una estrofa que combina versos de 11 y de 7. ¿Número determinado? No, número variable. Esa es la silva. ¿Quién introdujo esto? Garcilaso de la Vega, el verso, la silva. Él introdujo las formas italianas. Muy bien. Otro poema en silvas, la epístola a Abelardo de Amarilis. ¿Han escuchado hablar de esa poeta, el seudónimo Amarilis, que es una poeta peruana de la época colonial? También usó silvas ella. Muy bien. Esta primera estrofita, bueno, en el libro hay más estrofas. En el cuadernillo yo hice esta parte, yo coloqué la estrofa porque yo a veces la recitaba a mis alumnos y los alumnos pensaban que yo estaba haciendo el poema mal, me confundía. No me creían, yo lo ponía en la pizarra y aún así, profe, usted está inventando. Me dicen, no creían que era tan complicado. Entonces yo dije, mejor lo pongo en el cuadernillo para que me crean y así no tengan que escribirlo en la pizarra porque perdemos tiempo. Todos revisando el poema, ¿ya? Ahí está la estrofa. Era del año la estación Florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campo de zafiro pasa estrellas, cuando el que ministrar podía la copa, a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas, da al mar que condolido, fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo Arión dulce instrumento. Bien, el que menos piensa, profesor, tan complicado. Mira, para entender esto tenemos que entender dos cosas. Hay muchas metáforas, hay mucho hipérbaton y alusiones mitológicas que no tienes por qué saber tú, porque la persona que sabe este tipo de alusiones tiene que ser alguien muy culto, que ha leído muchísimo. ¿Está bien? Mira, por ejemplo, era del año la estación Florida. Ese es un regalo de Góngora, una guiñada de ojo para ti. ¿Cuándo es la estación Florida, alumnos? Primavera. ¿Está? Era primavera. En que el mentido robador de Europa, media luna armas de su frente, el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campo de zafiro pasa estrellas. ¿Qué es eso? Dos preguntas. Primera pregunta, en el hemisferio norte, ¿cuándo es primavera? ¿En qué meses? Abril y mayo. Acuérdate, ¿qué pasó con geografía? Justo el curso que acaba de terminar, ¿te le han enseñado eso todavía? A ver, geografía. Hemisferio sur es otoño, hemisferio norte es primavera, desde fines de abril hasta mayo, obviamente. ¿Qué tiene que ver eso, profe? Es primavera. Y yo pregunto, los chicos que son signo Tauro, y eso lo saben por cultura general, los Tauro en el aula, ¿cuándo es tu cumpleaños, Tauro? Desde veintena de abril hasta veintena de mayo. Ajá. Tú pensarás que tiene que ver eso con el poema. En veintena de abril, mayo, en primavera iniciando, el toro brilla en las estrellas. Y ahora pensarás, ¿qué tiene que ver eso con el poema? Te explico de una manera sencilla. Zeus, el dios supremo, llamado Júpiter por los romanos, se enamora de la bella princesa Europa, una princesa fenicia, muy bonita. Se transforma en un toro blanco, con sus pelos que resaltaban, brillaban como el sol, porque era blanco, brillante, una media luna en la frente. Y este toro tan hermoso se acerca a la princesa en la playa, empieza a jugar con ella se confía, se monta en el toro y él se va volando con ella montada y la lleva hasta la isla de Creta. Fue madre de 3 hijos de Zeus allí, Minos, Radamantis y Éaco. Zeus, para recordar este rapto, colocó el toro en las estrellas. Ese es Tauro. Ahora ponte a pensar, ¿tiene sentido que leas esto? Era del año la estación Florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campo de zafiro pasa estrellas. ¿Te das cuenta? Campo de zafiro, el cielo con Tauro allí brillando porque es un momento de la constelación. Es una imagen muy hermosa. ¿A qué hora se ven las estrellas? De noche. Era una noche de primavera y alguien está viendo la constelación de Tauro. ¿Quién es ese? En los siguientes versos te dice quién es. Cuando el que ministrar podía la copa, a Júpiter mejor que el garzón de ida. ¿Quién es ese? ¿Quién es el garzón de ida? Ministrar la copa quiere decir servir la copa. El copero de Zeus. ¿Quién es el copero de Zeus? El garzón de Ida. Ida es una montaña, garzón es joven. El joven del Ida. ¿Quién es el joven de la montaña Ida? Ganímedes. Ganímedes es el hermano menor de Príamo. ¿Te ubicas? Sí, tío de Héctor. Ajá. Ganímedes es muy hermoso.
Ganímedes era tan hermoso que Zeus se enamoró de él, aunque no lo creas. Y un día que Ganímedes subía el monte Ida, Zeus, transformado en águila gigante, fue y se lo llevó volando al Olimpo. El Olimpo lo convirtió en su copero, inmortal. La belleza de Ganímedes hizo que sea inmortal y copero de Zeus. Yo pregunto, ¿cuándo el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida? ¿Quién será? Un joven más hermoso que el garzón de Ida, un joven muy bello. ¿Y este joven quién es? ¿Qué hace? El verso de que sigue te dice, náufrago y desdeñado, sobreausente. Ese verso nos dice más que todo lo demás juntos. El chico es un joven náufrago, está en el mar flotando en un madero, desdeñado, despreciado, y cuando te desprecia una chica tú sufres, el chico está llorando, sobreausente, está pensativo. Baja un verso más, da al mar. ¿Qué cosa da al mar? Baja 2 versos más, da al mar el mísero gemido. El joven gime de dolor, gime de pena. ¿Y el mar qué hace? El mar condolido. Fue a las ondas, fue al viento. Segundo Darión, dulce instrumento. Es decir, el mar empieza a moverse, va a empezar una tormenta. La naturaleza se conmueve del joven y lo va a ayudar, va a querer matarlo en una tormenta. El joven se salva, llega a una playa, se encuentra con pastores que van a celebrar una boda. Esa es la soledad primera, ¿no? Soledad primera trata de eso. La naturaleza, el amor, temas claves. ¿Pero qué buscaba Góngora sobre todo? La belleza. ¿Está bien? Ok, cuando estos poemas eran leídos por la gente en la corte española, muchos decían, no basta ser culto para entender, ni siendo cultísimo entiendo, habrá que ser culteranísimo, decían, y le decían culterano a Góngora a manera de burla, Quevedo de la cabeza. Góngora no les hacía caso, le era muy altivo. ¿Qué pasa? Culterano era el nombre, pues, de burla, de escarnio, y se convirtió con el tiempo en el nombre oficial, culteranismo. Pobre Góngora, ¿verdad? Burlándonos siempre de su poesía sin querer. Bien, alumnos, espero que haya quedado claro. Vamos con las últimas preguntas para que puedan salir a su descanso. La 6, a ver, excepto, dice, todas son del barroco excepto dedo. Bien, la 7, la primera es verdadera, la siguiente es falsa, la tercera es verdadera, cuarta es verdadera y la quinta es falso de falsedad porque es la poesía barroca. 8, podría ser casa, pero filosofía no. La respuesta es dedo, ¿no? La respuesta es dedo. 9, beso. Y la 10 debería decir, pues, cuantos versos me dictó la dulce musa son pasos de un peregrino errante. ¿No? Eso es hipérbaton. Y dice dulce moza, eso es epíteto. Respuesta, dedo. Muy bien, alumnos, les recomiendo que estudien, repasen y lean mucho el libro, tengan alcance al libro, porque el libro es lo que está completo, el cuadernillo es un resumen del libro para los exámenes. Hasta la siguiente semana. Las claves. No, ya lo voy a apuntar. Claro, chicos, esto es muy elemental, pero a veces uno se confunde. A ver, para enunciar una novela encontramos un tipo de narrador que se llamaba tercera persona. Él estudiaba en la pre, él era un chico aplicado, él pronto iba a ingresar. En cambio, en yo sería primera persona, sería yo estudio en la pre, yo voy a ingresar, ¿está bien?
Entonces, este primera persona es el narrador de Lazarillo. Por eso es una narración autobiográfica. Autobiográfica quiere decir que el mismo personaje protagónico es quien te cuenta su historia. Eso no quiere decir que Lazarillo de Tormes de verdad haya existido. Probablemente fue un autor culto que escribe imitando la manera de hablar de un pícaro, creando un personaje pícaro para que ese personaje narre su historia ficcional. Claro que esta ficción se parece a la realidad, tendencia realista. ¿Está bien? Recuerda que la ficción siempre va a ser algo fantasioso, pero hay una ficción parecida a la Góngora y Argote. Vamos a comenzar hablando de la novela picaresca entonces. A ver, la novela picaresca es un tipo de novela que aparece a mediados del siglo XVI en España y que refleja las clases sociales medias, bajas y muy bajas, estratos sociales reflejados en la novela picaresca de España del siglo XVI. La novela picaresca aparece como una oposición a la novela pastoril, como una oposición a la novela de caballería, y el pícaro protagonista de esta novela es el que va a ser el antípoda del héroe, la antítesis del héroe, es decir, el antihéroe. El pícaro viene a ser un antihéroe. ¿Qué cosa es un antihéroe? Si el héroe es veraz, el héroe es valiente, el héroe tiene poderes, el héroe pelea por los demás, el pícaro es mentiroso, el pícaro es cobarde, el pícaro pelea por sí mismo, el pícaro no es conocido y más bien es infame en lugar de ser famoso. No tiene fama, sino tiene tendencia a la infamia. El pícaro es el protagonista de la novela picaresca. Otra característica importante de la novela picaresca es que la novela picaresca se va a desarrollar en ambientes realistas. La novela de caballería, la novela pastoril hablaban de realidades inexistentes, eran fantasiosas. Un caballero saltaba 5 metros para cortarle el cuello de un salto a un enemigo, un gigante. Peleaba contra ejércitos y los vencía él solo. Entonces este caballero era un personaje pues irreal. En cambio el pícaro y su mundo donde se mueve es un mundo real. Por ejemplo, en la novela El Lazarillo de Tormes, los escenarios principales son la ciudad de Salamanca y la ciudad de Toledo. Son dos ciudades que existen en España. Nos hablan de la geografía de la ciudad, tendencia realista. Al igual que Cantar de Miosit o Poema de Miosit, la novela El Lazarillo de Tormes también tiene tendencia realista. Otra característica clave de la novela picaresca es su sentido autobiográfico. La novela se desarrolla a partir de la voz narrativa en primera persona. Vamos a ver esto. Realidad y otra ficción que no se parece, que sería la ficción fantasiosa. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es una narrativa realista, una ficción pegada a la realidad. Eso tienes que tenerlo bien claro en mi curso. No es geografía, no es historia, es literatura. Si no, pues la ficción es la esencia del curso. Bien, otra característica, aparte del narrador autobiográfico en primera persona, aparte de la tendencia realista, aparte también del pícaro como personaje, es el humor y la ironía como formas narrativas. El humor implica la risa y la ironía implica la burla, la sátira, el escarnio. Lo que tú llamas criollamente sacar cachita, eso es la burla, la ironía, ¿está bien? Este sentido es porque la novela realiza una crítica cerrada hacia ciertos defectos sociales de la época, tales como por ejemplo el concepto de la honra falsa o honra aparente, que es un concepto que en España de la época generaba muchas pérdidas económicas, generaba muchos problemas en la sociedad. Yo te voy a explicar de qué trata esto. También vamos a encontrar una crítica cerrada hacia el clero. Bien, ¿qué es? Probando, probando, probando. Así tengo que usarlo. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes.
Vamos a empezar hoy día el tema número 6 del avance del curso de literatura. Si revisamos el sumario, encontraremos que los temas clave hoy día son literatura de Renacimiento, centrándonos en la narrativa en el Siglo de Oro, y también la poesía del Barroco, centrándonos en Soledades, que es un poemario de Luis de Gómez.